espectáculo con él y bueno, así que sería lindo por ahí aprovechar eso para el mes que viene, si seguimos. Bueno, son 7:05, ya podemos dar comienzo. Ya dimos Dale, dale, larguemos así, sí. aprovechamos. Este, me dice Bartiz que no está pudiendo entrar. ¿Vos le podrías mandar al WhatsApp la Claro, invitación? sí, claro, ya mismo. Lo que sí, no me lo hagas entrar antes de las 20:30, así, 7:30, así puedo decir algo, porque si viene Bartiz no puedo decir nada. Bueno, lo primero que me gustaría es decirles que estoy muy feliz de estar nuevamente en comunicación y que sigamos hablando de esta escuela de espectadores número 45. Ustedes saben que ya acaba de aparecer la número 46, lo cual me pone muy contento en una ciudad muy pequeñita de Colombia que se llama Carmen del Viboral. Pero también quería decirles que le agradezco enormemente, creo, a ver si lo digo bien el nombre, Maya es, ¿no? Maya. Y yo, hola. Ahí está Maya, buenísimo. No, Tremenda. excelente los apuntes, che, Oh, impresionante. Vos sos el que hace Bárbaro. los apuntes, ¿no? gracias. Impresionante, porque además no son solamente apuntes, sino que son reflexiones, digamos, de tu propia filosofía de la praxis. Así que me encantó, buenísimo, buenísimo. Pasame los de hoy después, dale, porque me encantaría leerlo. Uy, qué presión. No, Sí, 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 sí. maravilloso, maravilloso. Gracias. Bueno, y una cosa que yo quería decir rápidamente antes de que entre Bartiz es que una de las funciones de las escuelas de espectadores es justamente favorecer el diálogo entre los artistas y los espectadores, ¿no? Por eso la reunión de hoy va a estar muy buena porque vamos a poder justamente escuchar a los artistas, digamos, por supuesto va a ser un tiempo cortito. Si estuviéramos en comunicación con más tiempo, nos quedaríamos una hora por lo menos hablando. Pero me interesa mucho asomarnos, aunque sea al pensamiento de Bartiz y al pensamiento de Pompeyo Viver, que ustedes saben son el director y el actor de Postales Argentinas. Yo creo que lo dije la vez pasada, yo vi Postales Argentinas 11 veces. Cuando la fui a ver por 12ª vez, la habían levantado, porque Bartiz piensa que los espectáculos tienen fecha de vencimiento, ¿no? Como la comida, digamos, como ¿cómo se dice? Los alimentos perecederos, ¿no? Tal Claro. cual, tal cual. Y entonces la habían levantado en pleno éxito. Después me gustaría preguntarle, a ver qué dice hoy, porque piensen que ese espectáculo se estrenó en el año 88, estuvo en cartel 3 años. Yo enloquecí tanto con el espectáculo que el primer libro que publiqué, mi primer libro, digamos, que yo tenía muy poquitos años en ese momento, fue dedicado a postales argentinas. Ahora, me gustaría decir también que, por supuesto, les pido, ¿se acuerdan que hablamos la vez pasada de los contramodelos de espectador y los modelos positivos? Lo principal que les pido es hospitalidad. No sé si me explico. Digamos, si a alguno no le gustó Postales Argentinas o no estuvo de acuerdo, que yo, por favor, digamos, seamos hospitaleros por lo menos durante media hora. Eh, y, y una cosa que me parece muy importante es esto de la pedagogía de la escucha, ¿no? Esta cosa de digamos, yo no voy al teatro solamente a ver qué siento, sino también a ver qué siente el otro y qué me pasa a mí con lo que siente el otro, ¿no? Es decir, hay una multiplicación que, lo voy a poner en el chat, tendría que ver con esto que llamamos una ética de la alteridad. ¿Se acuerdan este concepto del que habla Emmanuel Levinas? Y fundamentalmente, digamos, hay
esta síntesis que a mí me encanta decir siempre, esa expresión que es la idea de el teatro es, perdón, el teatro es el otro. El teatro es el otro, es decir, es muy interesante escuchar al otro, percibir al otro, dialogar con el otro, ¿no? Una de las cosas fundamentales de ese abrirse al otro sería el modelo utópico del que nosotros hablamos como un espectador ideal, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una suerte de espectador utópico o ideal que trabajamos en las escuelas de espectadores, que se caracteriza fundamentalmente por el dialogismo, ¿no? Es decir, por la capacidad de diálogo con el otro, por la hospitalidad, ¿no? Por lo que llamamos el compañerismo, ¿no? ¿Se acuerdan? La palabra compañero viene del companis, del que comparte el pan con el otro, ¿no? Es decir, el que se sienta a comer con el otro, a comer y a tomar con el otro, ¿no? Yo creo que ese gesto es muy importante, porque la literatura se puede hacer de a uno, la plástica se puede hacer de a uno, la música también se puede hacer de a uno, el teatro no, necesitamos por lo menos dos, ¿no? Y en ese sentido también hablábamos de lo que llamaríamos disponibilidad, lo que llamábamos amigabilidad, ¿no? Más allá de que nosotros podamos o no coincidir con algo que diga o que sienta o que piense el otro, pero sí hay un gesto de apertura. Digamos que la escuela de espectadores, más que enseñar contenidos, lo que enseña es una actitud, y esa actitud sería una pedagogía de la escucha, una percepción del otro, ver la resonancia dialógica en el otro, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el otro día trabajamos con lo que empezamos a llamar políticas del espectador, ¿no? ¿Se acuerdan que comentamos este tema de, digamos, qué políticas asumimos como espectadores frente a una multiplicidad de posibilidades de relación con los espectáculos, ¿no? Y lo que decíamos es que depende del espectáculo, yo me voy a relacionar desde una política o desde otra política, ¿no? Entenderíamos por políticas las estrategias de relación con el espectáculo, ¿no? Y el otro día hablamos de tres, ¿se acuerdan que hablamos de lo que llamamos digamos, una primera, la de la adecuación, ¿no? Que para mí es fundamental, es lo que Lorena llamaba el Isabel Sarlinismo, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan? El ¿qué pretende usted de mí? Sería, ¿no? Digamos, esta cosa de la pregunta al otro, ¿no? ¿Qué es lo que el espectáculo está queriendo que yo haga? ¿Cómo quiere que yo me relacione con él, ¿no? Cantor va a pedir algo muy distinto a lo que va a pedirnos, por ejemplo, un Bartiz, ¿no? O un Pompeyo. Y es muy importante que nosotros podamos dialogar con esas adecuaciones diferentes. El segundo eje que trabajamos la vez pasada era el eje de la técnica, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que la técnica tenía que ver justamente con los mecanismos con los que se llevaba una determinada poética, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, si vamos a ver ballet clásico, El Lago de los Cisnes, supongamos, tendríamos que pedirle una determinada técnica. Y podemos evaluar la relación con el espectáculo según esa técnica, ¿no? Si vamos a ver ópera belcantista, por ejemplo, hay reglas muy precisas del bel canto, entonces podríamos técnicamente estar pidiendo esas técnicas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con lo que nosotros llamaríamos lo automodélico? ¿Qué sería el concepto de lo automodélico? Serían aquellas obras que... Lorena, ¿te pudiste comunicar con Bartiz? Acá estoy, Duati. ¿Sí? ¡Ah, ahí está! ¡Buenísimo! Ricardo, ¿cómo anda? Excelente. Che, qué bueno. Maravilloso
Bueno, les pido un gran aplauso para el maestro Ricardo Bartiz, por favor, así, aunque no se oiga. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, che. Un placer enorme. No sé si todos lo están escuchando. ¿Se ve bien? Se escucha, a ver, se escucha. ¿Se escucha? Ahí está. Bueno, Ahí está. Ricardo, muchas gracias, viejo. Muchas gracias. Mirá, hoy vamos a analizar postales argentinas, justamente. Y entonces, la verdad, un placer enorme poder contar con vos para que nos cuentes algunas cosas. Tenemos muy poquito tiempo porque estamos con 20.000 temas que tenemos que resolver entre hoy y la próxima, pero empecemos por cómo nació Postales Argentinas. ¿Cómo te acordás el arranque de Postales Argentinas? bueno, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes para ustedes. Muy amable por la invitación y casi una especie de milagro del teatro que en este momento y con la situación tan dramática y trágica que vive, podamos estar en contacto y comunicándonos. Así que les agradezco mucho, te agradezco mucho, Jorge, obviamente. No, placer, placer. Para nada. Era un momento, todos esos años, hace como 40 años de esto, ¿no? Hace muchísimo, muchísimo tiempo. Era muy activa el trabajo sobre la improvisación dentro de nuestro estudio, en nuestras clases. Estaba muy presente un trabajo asociativo con la actuación. Y Pompeyo Audiver, que es el actor, que es un gran actor argentino y gran director, hacía un dúo en un lugar muy emblemático que era el Paracultural, en ese momento, a mitad de los 80, una cosa así. Hacía un personaje con el bandoneonista, con Carlos Vigiano. Y entonces, y hacía unos textos de un cómico argentino que se llamaba Florencio Parravicini. Un cómico, lo digo en el sentido pleno de darle una entidad de actuación, pero además escribía, era un hombre de teatro. Y entonces hacían esos textos acompañados por el bandoneón de Vigiano. Y a partir de eso dijimos, che, ¿por qué no trabajamos en común? Pompeyo estaba en ese momento, había estudiado conmigo esos años, y empezamos a improvisar y a armar ese relato que es como una especie de conferencia que estos personajes van a dar en una Argentina del 2047, una Argentina totalmente devastada, totalmente, no existe ya su edificación, nada. Y teníamos muchas ganas de hablar y de tomarle un poco el pelo a lo que ya se veía que era el teatro moderno y a lo que se veía una excesiva preocupación por los lenguajes vinculados al realismo y al naturalismo, que estaban muy acendrados dentro del teatro rioplatense, y teníamos ganas de trabajar más lo que estábamos probando en nuestro estudio, en nuestras clases, en nuestros entrenamientos, que era una expresión más desmesurada, más combinaciones de situaciones muy ingenuas, muy falsas, pero al mismo tiempo intensamente actuadas o que remitían a núcleos de comportamiento argentino. Teníamos ganas también de burlarnos un poco de nosotros, de nuestra condición. Eso es el recuerdo. Trabajamos mucho, mucho. Eso que parece así un armazón, era un armazón de una solidez tremenda, rítmicamente, en términos de las marcas de tiempo, duraba exactamente siempre 1h04, 1h05. Había eso, un trabajo muy
Sí, muy, muy querido, muy personal y uno de mis primeros trabajos como director, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, Ricardo, disculpa que te quiero hacer una pregunta y es, ¿cómo apareció el tema de Postales Argentinas? El gran tema de Postales sería la muerte de la Argentina, la desaparición de la Argentina, ¿no? Porque están dando una conferencia sobre un país que ya no existe, ¿no? Del que se encontraron unos rollos del último argentino, ¿no es cierto? Héctor Girardi, que digamos, sería el último argentino que desaparece, y estamos hablando del año 88, que es el momento en el que hace poquito que regresó la democracia, ¿no? La sensación es que hay toda una relación con el tema de la dictadura en esto de la muerte de la Argentina, ¿no? Que después de la dictadura la Argentina murió, pero más allá de mi interpretación, yo te quería preguntar cómo surgió el tema. Y sobre todo este tema de Héctor Girardi con la madre en la primera parte y Héctor Girardi con Pamela Watson en la segunda. hay seguramente, como siempre, nada es muy claro. Por lo menos en mi teatro, los lugares a los que arribo no son estrategias tan pensadas ni tan elaboradas con claridad, sino que también el propio trabajo y el propio desarrollo y la lateralidad va generando. Acá había un relato claro que era, no, nos sentimos intensamente que estamos en peligro, no tenemos nada para decir. Esa combinación era un impulso y era interesante, era constitutiva. Girardi, el personaje, no tiene nada que le sea propio. El lenguaje le ha sido arrebatado, las palabras ya no dicen lo que las palabras dicen, no expresan nada, son una trampa. Y él repite y repite, repite, no sabe bien si repite las cosas que su madre le inocula, si repite las cartas que lee en el correo, si repite. Ahí había una opinión directa sobre lo que nos pasa a nosotros, que nosotros repetimos y repetimos información, tenemos cada vez menos experiencia y tenemos cada vez más información. Una información repetida, deglutida, etc. Los lugares comunes argentinos, la madre, el mito de la madre, el mito de la relación con la madre, el mito de la novia amada, perdida, eh, eh, perdida por el propio personaje, por no haber podido amarla bien, pero al mismo tiempo Monzón había tirado a Alicia Muñiz por el balcón en Mar del Plata. Y entonces estaba muy presente eso en nosotros. Cuando digo estaba muy presente, me refiero a que sabíamos que esas fuerzas estaban en la cultura, estaban en el imaginario, estaban en nosotros. El tango, como también un elemento que no se sabe bien, ficticio, falso, constitutivo, pero al mismo tiempo impuesto, raro. Y los tópicos eran eso, opinión de las opiniones, de las opiniones, de las opiniones. Tal cual. Pero también había una broma sobre la cultura filosófica de ese momento, que hablaba que el lenguaje era un territorio de captura, que hablaba de que nosotros éramos hablados, que los seres humanos éramos hablados. Entonces también queríamos burlarnos un poco de eso. Pero siempre eso es una excusa, esas son las ideas. Después las asociaciones derivan de los objetos, el mueblecito, que era un mueblecito histórico dentro del estudio, era de mi infancia, era de mi cuarto de mi infancia, y era muy lindo porque tenía unas puertitas que se abrían y se cerraban que nos permitían unos ciertos juegos, tenía una altura posible para que Pompeyo, que es muy alto, pudiera tirarla por ahí arriba a María José Gabén, que le llegaba a la cintura. Ellos ya eran un dúo muy, muy raro, muy singular, muy poderoso. Un espectáculo enormemente triste, pese a que todo el tiempo discurría en un tono de broma, en un tono de comedia oscura, porque todo el tiempo estaba presente la pérdida, el deterioro, la caída de los sueños. ¿No? Pero eso ya se percibía en la Argentina, se percibía
cómo iba languideciendo ese país, cómo iba perdiendo su fuerza, su identidad, y cómo era, de alguna manera, literalmente golpeado, ¿no? Esa patria, esa Tal cual, tal sensación. cual. Pero Ricardo, me gustaría preguntarte el estreno. Vos lo venías presentando el espectáculo en el Sportivo, en el estudio, digamos, pero el estreno lo hiciste en España, ¿no? Y cuando volvés de España, volvés consagrado. Primero te presentás en el San Martín, en el bueno, Teatro San Martín. consagrado es una forma de decir. Sí, no, sí. Escúchame, yo me acuerdo, te lleva Kibe Staif al Teatro San Martín primero y después pasás al Pairó, ¿no? Sí, 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 en España, eh, creo que una de las cosas que más le gustaban era cuando el personaje de Pompeyo no le creía a Pamela Watson que la plancha estaba caliente y le decía, soy argentino, y se quemaba la mejilla. Ahí los españoles deliraban de goce. Quiero decir, me parece que la idea de que nos pudiéramos burlar de nosotros y que habláramos, por decirlo así, mal de los argentinos, era un elemento que favorecía mucho. Nos fue muy bien, nos fue muy bien en el Festival de Cádiz, nos fue muy bien. Y después nos fue muy bien en el Festival de Madrid, que todavía existía como festival, era un festival muy fuerte, muy importante, muy, muy, muy. Ahora, después de años nos dimos cuenta, porque nosotros estábamos ahí medio, nada, era muy raro, porque eran solamente 7 grupos los que participaban en el Festival de Madrid, y estaba Cantor, a quien nosotros admirábamos enormemente, como un gran maestro Sí, del siglo pasado, enorme, enorme. Nosotros también, ¿eh? Nosotros también, Cantor, maestro fundamental, Sí, fundamental. estaba el Teatro Rustavelli de la URSS, Sí. la Royal Shakespeare, quiero decir, estaban 6 compañías de altísimo nivel, y el Sportivo Teatral, que parecíamos un grupito de mendicante, digo, en relación a esas potencias teatrales, ¿no? Mm. No, digo esto porque fue muy intensa esa experiencia. Era el primer viaje que hacíamos como el Sportivo. Yo había Claro, viajado con Pavlovsky como actor, pero no con el estudio, ¿no? tal Así cual. que sí, fue. y- Ricardo, y te quería preguntar también, yo me acuerdo que, yo creo que te lo conté, que yo vi la obra 11 veces porque me encantó realmente. Es más, te volví medio loco para poder publicar el texto, que finalmente lo publicamos. Yo fui a comprar la entrada número 12 y habías levantado el espectáculo en pleno éxito, en pleno éxito. Estaba en el Pairó, me acuerdo. Yo llego al Pairó y había gente quejándose porque decía que se habían terminado las funciones de Postales Argentina. ¿Por qué tomaste la decisión sabiendo que el espectáculo tenía una demanda enorme? porque pensé que alguna vez, años después, íbamos a tener una conversación como la que estamos teniendo ahora, y vos me ibas a preguntar, porque si no, no me hubieras preguntado jamás esto. Está Entonces, bien. creo que esa es la respuesta. Siempre hemos pensado, yo he pensado, porque eso me ha llevado también a discusiones internas a veces con alguna gente de los grupos, que es que irnos en el mejor momento. Quiero decir, no permitir que hubiera ningún tipo de gesto melancólico o de debilitamiento, sino el debilitamiento no tiene que ver, digamos, sino el riesgo es que los espectáculos ya están garantidos, por más rigor, por más demanda interna que tengamos, empieza a haber el peligro de que la situación ya está. Nosotros bromeamos con esto y decimos, cuando los actores llegan y miran las listas de cuántas entradas se vendieron, digo, cuando ya
se confirma la situación de la aceptación, y el objeto empieza a perder, sobre todo en esa época, que yo creía mucho más en la idea de los objetos medio de culto, que un objeto también tenía un valor por la necesidad de hacer un esfuerzo por parte del espectador de vincularse con ese objeto, que no había que ser, bueno, que había que ser más radical en esa relación. Pero bueno, éramos más jóvenes, ¿viste? Ahora, te quería preguntar, Ricardo, porque se nos pasa el tiempo volando, pero no sabes lo que te agradecemos acá, saben quienes te están oyendo y viendo lo importante que sos para nuestro punto de vista en la historia del teatro argentino de los últimos 40 años ya, digamos. Y Ricardo, hay una gran diferencia entre lo que sería un teatro que vos llamás teatro representativo y otro tipo de teatro que tiene más que ver con ritmos, con intensidades actorales, con otra concepción. ¿Podrías explicar un poquito esa idea? Porque creo que esa es la idea, de alguna manera, que sintetiza la singularidad de Postales Argentinas, ¿no? En el sentido de la revolución que trajo a la historia del teatro argentino. Y yo creo que ahí Postales no inventa nada, que Postales toma algunas tradiciones importantes del teatro argentino. La gran rostricidad de la expresión, una expresión amplia que combina situaciones con siempre una situación irónica, con un giro, con un ritmo que te obliga a reírte y a estar ahí en una zona media rara. Para evitar la solemnidad, poder hablar de la conciencia de que hay algo que está pasando a nivel de la cultura en ese momento y que se torna manifiesto durante todos estos años, que realmente está muriendo, y no ser solemne en esa afirmación, ni bajar línea, ni creer que uno está diciendo algo importante. Me parece digamos que ese es un aspecto, y que nosotros reaccionábamos mucho ante un teatro muy acartonado, muy trascendente, muy formal, donde le pasa mucho al teatro eso. El teatro tiene una especie de pleitesía, un modelo para consigo mismo que no se comparece con el grado de efectividad de los lenguajes que desarrolla. Y el teatro realista, el teatro rioplatense, que estaba muy en ese momento muy afirmado, muy en boga, con mucha dependencia del texto. En Postales hay una broma sobre el texto permanente, son todas citas, muchas de ellas históricas, de personajes históricos, está mezclado, épocas, cosas, pero hay una broma también sobre ese valor de la textualidad. El teatro representativo pone el acento en esa ausencia que se supone trae y representa. Hay otro teatro que pone más el acento en la presencia, en aquello que está ocurriendo de manera autónoma a un relato previo al desarrollo del ensayo, porque lo que se ve en la escena se ve después de ser elaborado en un tiempo prolongado de ensayos. Quiero decir que lo que se repite, lo que por decir así se representa, es los acuerdos de intensidad logrados en los ensayos. Se dice la misma letra, se hacen los mismos movimientos, pero se apuesta siempre a que haya cierto territorio de fuga, cierta intensidad que depende de lo que está en juego al momento del actuar, que no es el personaje, que es estrictamente personal, que no es lo biográfico lo personal, como creen los americanos y el método y las líneas tradicionales dominantes, que lo personal es lo poético del actor al momento de actuar, como se tensa su personalidad
ese intercambio con la mirada, y que ahí hay un flujo, una potencia que debe hacerse presente de manera permanente y que incide en el relato rítmicamente, en giros, que no están basadas en la lógica psicológica realista, sino en una hipótesis de aquello en la escena, teatralmente, por eficacia teatral sería. Tal cual, tal cual. Esa siempre ha sido la diferencia con otro tipo de... Eso no garantiza que lo que uno haga, o porque se haga eso, sea interesante como lenguaje. Es para mí indudable que cierto tipo de teatro no puede producir un lenguaje interesante, porque sus acuerdos de funcionamiento son excesivamente conservadores, excesivamente tradicionales, y entonces no va a ser aportativo al desarrollo de lo teatral. Porque vos se lo habrás explicado con mejor criterio y mayor claridad. El teatro discute siempre con el teatro, discute. Cada trabajo, cada apuesta, no es porque se lo plantee, pero necesariamente entra en un territorio de discusión, porque es una opinión. Hacer teatro, generar lenguaje, es una opinión política, histórica. Tal cual, tal cual. Pero Ricardo, siempre los... sí. Dale, dale, dale. No, Decide. siempre las emociones, un espectáculo muy emotivo, muy emotivo. Lo ensayamos emotivamente, lo mostramos emotivamente, sentíamos... Mirá, cuando salimos del Teatro San Martín, el Teatro San Martín queda en el centro de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene una tendencia a mostrarse coqueta y elegante con sus luces y todo. Estaba toda la calle Corrientes con la luz cortada porque no había energía en el año 88, pleno conflicto de intereses con los mercados que le estaban haciendo un golpe al alfonsinismo, ya se venía la ola. Y nuestras democracias siempre fueron débiles e ingenuas y frágiles en relación a los poderosos de siempre, ¿no? No es que habláramos de eso, pero eso siempre estuvo presente en nosotros. Nunca nos olvidamos quiénes somos, ni qué pensamos. Digamos, nunca hablamos directamente, serían. Nuestros espectáculos nunca hablaban, pero estaban cargados de la energía de ese comportamiento social, de esas gramáticas sociales que incidían mucho en nosotros. Claro. Mucho. Ricardo, las dos últimas, si te parece, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, me mando yo porque nos queda poquito tiempo, lo tenemos que liberar a Bartiz, que le agradecemos enormemente. Yo tengo dos preguntas más, no sé, ¿me mando yo o alguien quiere preguntar? ¿Me mando? Bueno, entonces yo quería preguntar, la primera... Dale, Francis, dale. Bueno, buenas noches, un placer. Hablando, bueno, son tantas cosas en la cabeza que no sé ni siquiera cómo organizarla y posiblemente peque de ignorante en algunas cosas, pero para eso estamos aquí. Al señor Bartiz, tengo entendido que ese montaje básicamente es el proceso de la improvisación y los ensayos a partir de un texto, y luego lo que queda fijado es la improvisación, los ensayos en la improvisación, como usted dice, y apuesta por lo más intenso de esos ensayos para fijar ya el montaje. ¿Qué tanto varía vamos a decir, la idea original de ese texto? Yo lo escucho ¿Perdón? Yo te escucho con ondulaciones, escucho wow. Ahora si querés, lo repetimos. Ahora lo repetimos. Lo intento. ¿Me escucha ahí? Ahí se está. Oye mal. ¿Ustedes lo escuchan bien? Sí. Parece que el problema es el internet, la conexión a internet.
Qué pena, qué pena. Escríbelo. Bueno, tal vez Yo Jorge, escucho bien, yo escucho bien. ¿Alguien no lo puede traducir? Que Tal vez ustedes Jorge le- también. bueno, Si Jorge querés, le dice, dale. quiero que me aclare que según estuve leyendo lo que mandó Lorena, el material y lo que usted pudo decir, señor Bartis, que usted parte de un texto de algo ya preexistente y a través de los ensayos y la improvisación con los actores, siendo ellos mismos y No, trabajando con no, no hay, improvisaciones, es no que hay un, fija el... no hay un No hay texto. texto. No, Ok. hay una cantidad enorme de ideas, de ideas que además, después cuando uno ve los espectáculos, esas ideas están ahí, pero están metidas en situaciones. Ya no son ideas, son discursos dentro de situaciones. Y el teatro que a mí me interesa, que a mí me gusta, es un teatro de situaciones, no de textos. Uno va al teatro no para escuchar, sino para tener un vínculo completo con una experiencia física, corporal, emocional, asociativa. eh. Entonces, siempre pensamos que era, no porque no haya textos maravillosos y los textos no sean un elemento enormemente importante y de muchísimo respeto que nosotros tenemos, pero no es, no hay que someter la escena a los textos. Los textos son parte de los elementos de relato que la escena contiene. Son muy importantes, por supuesto, pero no es el relato el texto. Como si yo dijera, Postales Argentinas es la historia que se cuenta, pero en la escena es lo que produce Audiver, lo que produce Vigiano y lo que produce María José Gabén, son esos ritmos, esas energías, esas potencias, las que atraviesan esas palabras. Entonces, digo, si no aparece ese viejo sometimiento de la escena al texto, que es una idea moral y que es una idea en contra de la actuación, porque la actuación en principio es una fuerza asociativa descontrolada. Será el intercambio con la dirección y la organización la que le permitirá cauce, pero el encastre de la actuación en las estructuras psicológicas tradicionales, en el uso del tiempo de manera tradicional, en el uso del espacio de manera tradicional, impiden la aparición poética de la actuación, que es un lenguaje en sí mismo, es un lenguaje y que desarrolla el eje de lo teatral. Uno va al teatro a ver actuar, a ver a esos seres, a esas personas tan parecidas a uno y sin embargo tan distantes, tan ajenas, tan rellenables. Por algo la política utiliza tanto nuestros recursos, por algo la política saquea el universo de la actuación para ponerlo al servicio, la política, la religión, desde tiempos inmemoriales. Es cierto que luchamos por el mismo público, con armas muy distintas y con objetivos muy distintos. Pero tanto la religión como la política utilizan el arte de la actuación, el arte de lo teatral, para sus no siempre claros designios, ¿no? Buenísimo. Y además con una situación bastante injusta, porque la política tiene una hipótesis de apoyo en un proyecto social, quiero decir, se presenta como dadora de una respuesta al conjunto, y la religión lo tiene a Dios, que no es poco. El teatro no tiene nada, la actuación no tiene nada, está sola en el vínculo con el punto de vista, con el espectador. Entonces, hace una tarea simpática, pero muy corajuda la actuación, porque sostiene un lugar, eso, muy curioso. Ustedes deben saber que la actuación fue prohibida por las encíclicas papales durante varios siglos, por lo menos 5. Era una actividad herética, estaba prohibida, no podías pertenecer a la grey católica si eras actor.
Ujú. o si estabas casada con un actor. No se los podía enterrar en los cementerios. No es desde hace mucho que los actores pueden ser enterrados en los cementerios. Es un edicto del general San Martín el que Eso. permite y modifica eso. Y no podían estar enterrados porque no tenían alma. Porque fingían, porque actuaban. Qué bárbaro, Bueno, qué esa es bárbaro. otra historia. Ricardo, para cerrar, si te parece, porque yo te quería preguntar por Sí. si uno fuera al Sportivo Teatral a cursar, a tomar clase, a tomar una clase, digamos, ¿qué es lo que se enseña en el Sportivo a diferencia de otros lugares donde se enseña teatro de Buenos Aires? No, en principio me imagino que tampoco debe ser una novedad, lo deben decir muchos. En el Sportivo te dirían que no te van a enseñar nada, que no, Tal cual. que si está en juego la hipótesis o de tu necesidad de aprendizaje de algo, no es ese un buen lugar, porque lo que sí te garantizaría es una situación de intercambio y de reflexión profunda sobre el hecho de actuar y sobre lo que está en juego y que es para nosotros, porque hay muchos teatros. Yo represento un sector del teatro, hay muchos otros teatros y yo no represento para nada un sector dominante del teatro, ni aún dentro del teatro alternativo. Yo ya soy un viejo para el teatro alternativo de la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir, soy un dinosaurio, pertenezco a una generación donde ya se me vio mucho como la vanguardia, ya se dijo mucho. Entonces ya no, yo no muevo mucho el amperímetro, más allá de la simpatía que Dubati me tiene, por ejemplo. No, me refiero a que nosotros tenemos una mirada de desconfianza hacia la clase, en general. Por supuesto que es un lugar común y puede tener algo un poco provocador, pero sinceramente, sobre todo el riesgo de dar clases, el riesgo de burocratizarse, de repetirse, la autorreferencialidad, lo deformante que es que 4 veces por semana un conjunto importante de personas creas que vos sos una persona inteligente y que estás diciendo cosas ocurrentes. Digo, eso deforma mucho, no deforma solamente a los alumnos, deforma principalmente a los coordinadores, a los maestros, la idea esta de ese lugar. Por supuesto que no es necesariamente obligadamente así, pero es un riesgo importante. Las clases sustituyen lo que debería pasar, que es que la gente fuera y actuara como pudiera, donde pudiera, en las circunstancias que pudiera, contra viento, marea, pudiera. Por ejemplo, yo tengo la impresión, sin ser para nada proponer ni plantearme una situación de riesgo sanitario, que las respuestas de lenguaje más profundas se van a dar en respuestas clandestinas del teatro joven, que va a encontrar alternativas de reunirse y de hacer un teatro de convivio, como dice acá el maestro Dubati, un teatro presencial. No va a aceptar los protocolos, porque los protocolos van a ser durante muchísimo tiempo un modelo a seguir, pero un modelo que va a poner al teatro ya como como otra cosa, como algo estrictamente del pasado, ¿no? Entonces digo, ¿qué se puede aprender? Se puede aprender a afirmarse, a afirmar las fuerzas. Siempre pensamos que en el estudio se entrenaba para irse a otros lugares, para ir a actuar, para ir a dirigir, para ir a probar, que había que fortalecerse y salir. Siempre fue una premisa muy fuerte dentro del estudio y muy válida, de mucho estímulo, de mucho dura, porque también es una actividad dura la actuación y el teatro.
su democratización, su popularización, ha sido muy benéfica en un aspecto, pero también ha generado cierta debilidad de una actividad que es mucho más rigurosa, es mucho... para actuar hay que ser un samurái, más o menos, para tener alguna posibilidad. Después, por supuesto, se puede, como cualquier deporte, se puede jugar porque gusta y lo desea, pero si quiere tener alguna chance de jugar el juego en las condiciones que el juego se formula, por decir así, hay que estar eso, no solamente muy entrenado, hay que tener una disponibilidad, una capacidad, una inteligencia, una poética, una combinación de elementos muy, muy, muy importantes. Y ya actuar bien, ser un gran actor, yo sé, ya son personalidades muy complejas de una cultura, de una poética, de una sensibilidad muy grande. Tenemos la desgracia de que la televisión genera un modelo de una hipótesis de acumulación en relación a la actuación que no parecería necesitar estas características de sensibilidad, de poética, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, no necesariamente los modelos dominantes son los modelos más sensibles o mejores, ¿no? Lo mismo pasa a veces con la política. Los líderes del mundo, la verdad, uno se sorprende por su poca inteligencia, su poca sensibilidad, su propia... No, la verdad es que están un poco psicóticos, si uno lo pensara simplemente. Han puesto al planeta desde hace ya muchos años en peligro de extinción. Ahora la pandemia lo pone en acto de manera espantosa, pero se está incendiando el planeta, se les incendia, se mueren los animales, se mueren los árboles, está contaminado los ríos. Es un monstruo el hombre. No todos, pero los líderes mundiales parecen encabezar una especie de conjura de malos, de gente mala, de un elemento vinculado a la maldad. Ahí Shakespeare. La maldad es una fuerza, aparece, se manifiesta, produce la tragedia y ahí está. Y vos decís, ¿pero de dónde vino? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todo el mundo veía que la cosa se iba a ir por ese lado. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y ya es tarde. Ya cuando estamos pensando en eso, ya la cosa nos liquidó. ¿Qué puede hacer el teatro contra eso? Poco, pero puede generar belleza y entonces producir reacciones alternativas mínimas, afectaciones minoritarias, como decía el gran Pavlovsky, afectaciones de índole libertaria minoritarias, situaciones anárquicas minoritarias de afectación emocional. Que no se olviden más algunos espectadores de haber visto el espectáculo, de haber visto esos cuerpos, de haber visto esas intensidades. Que no se lo olviden nunca más. Es una aspiración un poco ingenua, pero... Está buena, está muy buena. Pero muy buena. Ahí estamos. Bueno, Ricardo, la verdad, un placer, como diría mi abuela, un lujo asiático, un lujo asiático. Bueno, muy amable, Jorge, y muy amable los compañeros, que estén muy contentos, que hagan teatro como sea, como puedan, y cuídense mucho, pero hagan teatro, piensen, imaginen. Eso. Tal cual, tal cual. Gracias Ricardo, gracias, gracias, muy amable. Gracias. Muy contento. Muy amable. Bueno. Gracias, muy amable, gracias. Una maravilla. Gracias, viejo. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno. No sé cómo irme. A ver, es el... no se vaya, no se vaya. ¿Dónde ir? Ahí está, ahí lo encontró, me parece. Bueno, a ver, primero, esto es un poco una de las funciones de la escuela de espectadores, ¿no? Es decir, escuchar la palabra
del artista, ¿no? De escuchar la palabra del otro y ponerla en relación con lo que uno piensa, con lo que uno sabía, con lo que uno no sabía, con, digamos, asumir otros puntos de vista, otras maneras de entender las cosas, ¿no? Que me parece muy importante. Y algo que me gustaría decir es el tema de volviendo a lo que estábamos hablando antes, la adecuación, ¿no? El concepto de adecuación. Fíjense que Barthes tiene una manera tan personal de ver las cosas, tan particular, que te exige una adecuación, aunque no coincidas con él, digamos. La idea es tratar de entender lo que está proponiendo, ¿no? Y ver cómo eso que está proponiendo resuena en uno o no. Después cada cual ve cómo se vincula con esas ideas. Pero yo creo que es uno de los directores, para mí el más grande director argentino de todos los tiempos, por muchas razones que algún momento podremos charlar. Una cosa que yo quería poner a disposición de ustedes es un libro de Barthes que hicimos que se llama Cancha con Niebla, donde de alguna manera está todo su pensamiento sobre el teatro, sobre la actuación, sobre una gran cantidad de espectáculos que él hizo y me parece que sinceramente es uno de los grandes referentes del teatro latinoamericano, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría, si les parece, antes de que entre Pompeyo, volvamos a las políticas del espectador. Y habíamos hablado de dos. Nos quedaba ahora meternos en la tercera, de las que ya habíamos visto, que era lo que llamaríamos una política del espectador temática, la pregunta por el tema, ¿no? Digamos, la pregunta por el tema sería la pregunta por el qué. La pregunta fundamental sería ¿de qué habla esta obra? ¿No? Por ejemplo, podemos muchas veces preguntarnos por justamente las grandes afirmaciones de una obra en términos contenidistas, en términos temáticos, ¿no? Y decíamos la vez pasada que esta es una gran pregunta, es una pregunta muy importante, pero que no es una pregunta independiente, que nunca la pregunta temática puede estar aislada de otras preguntas, como la pregunta técnica o la que vamos a hacer ahora enseguida, porque tendría mucho que ver con, digamos, no alcanza con los temas. Yo puedo hacer un espectáculo espantoso en todo sentido y tener un gran tema. Esto lo dicen, por ejemplo, los grandes escritores dicen, una obra literaria no es el tema solamente. Por supuesto, nosotros tendríamos que hablar en ese sentido de una unidad, llamémosla morfotemática, ¿no? Entendiendo por una unidad morfotemática la articulación entre la forma y el contenido, ¿no? Y entonces vamos a proponer una cuarta política del espectador que tenga que ver justamente con la forma, con lo formal. Ya no es tanto la pregunta por el qué, sino la pregunta por el cómo. Es la pregunta por cómo está construido. Recordemos que por ejemplo, uno de los grandes teóricos del formalismo y de la lingüística, que se llama Jacobson, Roman Jacobson, le llama a este aspecto el aspecto poético, el aspecto de la poiesis. ¿Por qué razón lo llama así? Porque la palabra poiesis quiere decir construcción, es decir, la gran pregunta que uno se hace en cuanto a la forma sería ¿cómo está construido? Es la pregunta por los procedimientos. Por ejemplo, podría preguntarle al espectáculo de Barthes cómo está producida la actuación o cómo está construido el relato. Fíjense, el ángulo temático sería, bueno, habla de la muerte de la Argentina, un país que ya no existe, hablando del último argentino que se llamó Héctor Girardi, ¿no es cierto? Que es el protagonista de la obra, el personaje que hace Pompeyo Audibert. Y
pero eso sería el plano temático. La gran pregunta sería ahora, ¿con qué procedimientos trabaja Barthes, ¿no? Y esos procedimientos incluirían, por ejemplo, la pregunta de Francis, si hay un texto previo, si hay un campo de improvisación sobre ese texto, o como le contó Barthes, hay núcleos temáticos originarios a partir de los cuales se va trabajando y se va construyendo un texto que es a posteriori, ¿no? Si es más importante la actuación que el texto, por ejemplo, fíjense que en Buenos Aires, al teatro de Barthes, nosotros lo llamamos teatro de estados, teatro de estados, porque lo que decimos en Buenos Aires es que Barthes lo que te propone es la relación con, digamos, un actor afectado por el acontecimiento. Es un actor que entra en un estado de acontecimiento. Entonces vos no vas tanto a ver al actor como el signo de un texto o como el signo de una puesta en escena, sino vas a ver al actor afectado por un orden de acontecer que sería el orden de acontecer teatral, ¿no? Por eso él habló mucho de esto que él llama el actor como un campo propositivo poético, ¿eh? El actor propone melodía, el actor propone intensidad, el actor propone un estado de afectación, y eso sería lo que genera en el espectador, ¿cómo se llama? Un interés, digamos. No vamos a ver la representación de un texto, sino que lo que vamos a ver es el estado en el que ingresan los actores por la afectación en que los coloca el acontecimiento teatral. Entonces, por ejemplo, si nosotros volvemos ¿se acuerdan el espectáculo Bielopole, Bielopole de Tadeusz Kantor? La pregunta por la forma, o la pregunta por esto que llamaríamos la poética, el procedimiento formal, por ejemplo, sería cómo está armado el relato que cuenta el Bielopole, Bielopole, ¿no? O, por ejemplo, cómo está articulada la actuación. Hay un procedimiento muy llamativo en Kantor, que creo que lo hablamos la vez pasada, que sería lo que él llama el teatro de la muerte, ¿no? Que sería la marionetización del actor y la humanización del muñeco, ¿no? ¿Se acuerdan que usa maniquíes, muñecos de trapo? Los actores actúan como si fueran muñecos y los muñecos reemplazan a los actores. Ahí hay un procedimiento realmente muy importante. O, por ejemplo, otro procedimiento formal muy importante es el director como actor, ¿no? El director, digamos, en escena, el director, digamos, formando parte del acontecimiento teatral. Entonces, a ver, la pregunta una de las políticas del espectador sería, ¿cómo está armado este espectáculo? ¿Cómo está armada la actuación? ¿Cómo está construido el relato? ¿Cómo está construido el vestuario? ¿Cómo está construido el espacio? ¿No? Es decir, volvemos a esta idea de la pregunta por el cómo. Bueno, ¿vamos bien hasta acá con estos ejes? Hasta acá tendríamos 4. Estos son 4 ejes muy importantes. Si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta o alguna observación, por favor, me avisa, me lo dice al toque, y así, ¿cómo se llama? Exactamente. Si no, yo avanzo porque ya se nos viene el muchacho Pompeyo, que también va a ser muy interesante escuchar a don Pompeyo Audibert. Una preguntita, Jorge. Sí, Una dale, preguntita, dale, Jorge. con mucho gusto. Hasta ahora, entonces, con estas 10 formas, política o ejes, Sí. lo que estamos aprendiendo en la escuela es que como espectador no siempre podemos tener un punto de vista empático a lo que vamos a ver. Es decir, necesariamente no nos tiene que gustar la técnica o el tema o la forma
o la adecuación, pero algo buscaremos para tener una empatía, de alguna manera. Digamos, si lo que estamos proponiendo es que uno tiene que tener una actitud de empatía, tratar de relacionarse con el otro. Si por supuesto, por alguna razón, esa empatía se ve defraudada, ya está, se terminó ahí. Pero lo interesante sería no asumir la posición de un acreedor. Suponete que, por ejemplo, yo acabo de hablar con Bartís, y me cayó mal Bartís porque no habla como Stanislavski. Para mí un director es stanislaskiano, entonces Bartís está equivocado porque no habla como Stanislavski. La idea sería, primero, estar en un estado de disponibilidad, de apertura, de decir, ¿qué está proponiendo este tipo? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿No? Lo mismo con los espectáculos. La idea sería, ¿cómo está organizado el espectáculo? ¿Qué tema me está proponiendo? Digamos, ¿con qué técnicas lo está haciendo? Digamos, ¿qué adecuación me está proponiendo? ¿No? Es decir, abrir el alma a la relación dialógica con los acontecimientos. Digamos, se trata solo de pensar lo que yo siento o lo que a mí me pasa, sino también de pensar qué está pasándole al otro y cómo eso me afecta a mí mismo. Es decir, cómo yo reacciono frente a lo que está proponiendo el otro, ¿no? Por eso podemos decir en gran parte que es muy importante esa disponibilidad, esa apertura, esa amigabilidad. Aunque después, Francis, vos agarres y digas, mirá, yo puse la mejor onda, pero me pareció un embole total por esto, por esto, por esto. Fíjate que, por ejemplo, vos acá tenés 4 ya herramientas para poder justificar por qué te pareció un embole, por qué sentiste que era un embole. Por ejemplo, vos podés decir, mirá, el tema no me parece relevante, me parece algo realmente insignificante, no me pareció bien construida por esta razón, por esta razón. Es decir, los ejes que estaríamos proponiendo serían ejes para aproximarnos en el diálogo con los acontecimientos teatrales, ¿no? Fíjense, un embole sería algo aburridísimo. A mí me ha pasado un montón de veces que me paso 40 minutos en disponibilidad y a los 40 minutos digo, che, me quiero ir, estoy harto, esto no me interesa para nada, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay un quinto eje que me parece muy importante, que es el eje histórico. Le llamamos eje histórico a la importancia histórica que puede tener un espectáculo, ya sea en la historia de un campo teatral o en la historia de uno como espectador. Por ejemplo, suponete que yo me vi todos los espectáculos de Bartís, suponete. Entonces veo el último espectáculo de Bartís y digo, no, la verdad no me parece un espectáculo relevante. Pero para una persona que nunca vio Bartís, significativo, con la poética de un tipo que te puede gustar o no, pero es muy importante en tu historia como espectador tomar contacto con ese material, ¿no? A mí me pasó que el primer espectáculo de Peter Brook que vi, por ejemplo, fue un espectáculo muy chiquito de Peter Brook, que se llamaba El Traje, que considerando los grandes espectáculos de Brook, el Mahabharata, el Maratshade, no sé, las grandes producciones de Peter Brook, realmente El Traje era una cosa muy pequeñita. Ahora, para mí fue muy importante por primera vez en mi vida ver un Peter Brook, porque supe reconocer un lenguaje, supe reconocer una mirada sobre el teatro, una forma de pensar el actor, una forma de pensar la relación con el espectador, ¿no? Entonces, lo histórico también sería muy importante. Y eso depende de cada territorio y de cada persona. Suponete, por ejemplo, la primera vez que yo vi una gran dramaturga británica que se llama Sarah Kane, la primera vez que yo la vi, el espectáculo que yo vi no me pareció un gran espectáculo, pero le agradecí profundamente a ese espectáculo
que me hizo conocer esta autora, que es una autora muy importante, ¿no? Vi una obra de ella que se llamaba 448 Psicosis, ¿no? Que es una obra realmente magnífica, una obra muy importante de lo que sería el teatro en las, digamos, en la dramaturgia de los 90, ¿no? Ella formó parte de un grupo que se llama In Your Face, ¿no? Que es algo así como En tu cara, un grupo muy de una gran violencia simbólica en Inglaterra. Cuando yo vi ese texto, yo dije, qué importante para mí conocer a esta autora, qué importante para mí. Por ahí en Europa la conoce todo el mundo, yo no la conozco, para mí es muy importante. Entonces, ¿qué hice cuando hice la crítica, por ejemplo, o en la escuela de espectadores? Dije, miren, el espectáculo no es tan valioso, pero vayan a conocer una gran autora de los 90, una nueva autora, ¿no? O sea, ahí estaría el criterio, llamémoslo histórico. Suponete, va a Santo Domingo por primera vez Ariane Mnouchkine, suponete, ¿no? Y va con un espectáculo que no es los grandes espectáculos de Ariane Mnouchkine, pero es Ariane Mnouchkine, viene Ariane Mnouchkine a Santo Domingo, hay que ir a ver a Ariane Mnouchkine. ¿Por qué? Porque es histórica la visita de esta mujer, que es una de las teatreras más grandes que tenemos en el mundo, ¿no? Bueno, otro criterio más, y Lorena, hay que estar atentos a si entra Pompeyo, por si acaso, estate ahí. Porque Buenísimo. puede entrar con el nombre de Brenda, como entró Bartiz, que entró con otro nombre. Ah, puede ser, pero ¿sabés qué? En Estoy ese atento caso, a cualquier cosa extraña que me pida, ya sé que va a ser Pompeyo. o sea, si te da duda, preguntale a ver si es un hacker y nos arma un quilombo. Viste que últimamente hay hackers que se meten. Yo no creo que en un grupo de espectadores de teatro tengan mucho interés de meterse un hacker, no creo. La verdad. Bueno, 6. El punto 6 sería un criterio ideológico. Tenemos todo el derecho, como espectadores, de pensar ideológicamente los espectáculos. Por ejemplo, lo ideológico no solamente pasa por lo estrictamente político. Suponete, yo soy peronista y voy a ver un espectáculo antiperonista y le tengo una bronca total. Tengo derecho a tenerle bronca a ese espectáculo, porque ideológicamente no estoy de acuerdo con el espectáculo, ¿no? Les doy otro ejemplo que a mí, por ejemplo, me impactó muchísimo y que no pasa por la ideología política, sino que pasa por la forma de entender el mundo que uno tiene. Por ejemplo, un espectáculo para niños donde, yo no sé si lo conté esto, que me pasó en el Festival de Aviñón, en el off del Festival de Aviñón, en Francia, en el famoso pueblito del Puente de Aviñón, que el puente está hecho pelota, está todo roto por la guerra. Digamos, voy a ver un espectáculo al off Aviñón, que son todos los espectáculos que están fuera de la programación oficial, y era un espectáculo para niños, lleno de niños, con actores adultos y actrices adultas desnudos. Había desnudos adultos en el espectáculo, como se dice, para niños, ¿no? A ver, yo me di cuenta que a los franceses no les producía ninguna sorpresa y que no había ningún tipo de rechazo, digamos. Yo me quedé helado, porque nosotros en Argentina sería inconcebible un desnudo masculino adulto delante de chicos de 3, 4, 5, 6 años. Sería inconcebible. Bueno, imagínense, yo salgo de ver el espectáculo con mis amigos y les digo, che, qué cosa más rara, desnudo masculino adulto y desnudo femenino adulto en un espectáculo para chicos. Y me empiezan a mirar los franceses como si yo fuera un cavernícola
un retrógrado total. Entonces le digo, miren, entiéndanme que ideológicamente yo no estoy de acuerdo en exponer a niños chiquititos a ver un desnudo, por ejemplo, adulto. Y me decían, bueno, pero eso es censura. Digo, no es censura. Es una cuestión realmente ideológica. Yo puedo justificar por qué yo no estaría dispuesto en una sala que yo dirijo a poner en escena un espectáculo como este, ¿no? O, por ejemplo, otro caso que me parece muy interesante, recién Bartís hablaba de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Y fíjense, hay una obra de Shakespeare que yo no la haría nunca más. Ideológicamente me parece una obra horrible, que no la podemos hacer más, que se llama La fierecilla domada, ¿no? O La doma de la bravía, ¿no? Que realmente esa obra, ideológicamente, yo no la soporto. Digo, si a mí alguien viene y me dice, quiero hacer una puesta en escena de La fierecilla domada, yo le diría, no, yo no estoy de acuerdo con el planteo de género. Yo pienso que hay violencia de género en ese texto. Y otro me diría, bueno, pero es Shakespeare. Y yo le diría, mirá, me importa 3 pitos que sea Shakespeare. No estoy de acuerdo ideológicamente con que haya que hacer ese texto, ¿no? ¿Se entiende el planteo cuál es? De pronto uno tiene todo el derecho de posicionarse ideológicamente, sea porque en su cosmovisión no está de acuerdo con el espectáculo, o por su posicionamiento político, o por lo que sea, ¿no? Pero es importante que uno se dé cuenta que no tiene por qué coincidir con el espectáculo, más allá de que se abrió a la recepción del espectáculo y cuando vio que no le interesaba ideológicamente, puede rechazar ese espectáculo. A ver, a mí me pasa con otra obra de Shakespeare que yo no la tolero, la verdad. Bueno, ahí está muy bueno lo que dice Soraya, ¿no? Lo que le pasó a Felisa con el tema de la homosexualidad femenina. Fíjense, ahí yo, por ejemplo, no coincido para nada con Felisa, pero entiendo, es una señora grande, con una educación como la que puede tener mi papá. Mi papá yo lo llevé a ver un espectáculo sobre un tema homosexual, y mi viejo me quería matar. Me decía, cuando salimos de ver el espectáculo, mi papá me decía, sos un degenerado, si te gusta esto, sos un degenerado. Yo decía, papá, abrí un poco la cabeza, no podés decir eso. Y me decía, no me traigas más a ver estas cosas. Mi papá me decía eso. A ver, un tipo culto, inteligente, formado, de profesión ingeniero, o sea, digamos, y no hubo forma, no hubo forma. Yo le decía, papá, abrí un poco la cabeza, chate un poquito. Me dice, no, mira, ¿sabes qué te pido? No me traigas más a ver estas cosas. Entonces, yo también entiendo que uno pueda establecer sobre el fundamento ideológico de por qué acepta o no acepta un espectáculo. O uno puede leer desde ahí. Por ejemplo, nosotros tenemos en Argentina una crítica que yo admiro profundamente, para mí es de las mejores críticas que tenemos en Argentina, que se llama Moira Soto. Y Moira Soto es una crítica feminista. Lee todos los espectáculos desde el punto de vista de la construcción de la imagen de la mujer. Es decir, observa todos los aspectos desde lo que ella llamaría una posición feminista. A ver, es brillante la lectura que hace, brillante. Y realmente yo considero que muchas veces me sorprende la lectura, porque como ella busca leer desde un determinado posicionamiento ideológico, que tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos un feminismo muy radicalizado, siempre me sorprende y me encanta leerla, porque mi sensación es que yo no tengo armada esa mirada, y es interesantísima esa mirada, ¿no? Bueno, a ver, el punto número 7, si les parece, y ya tiene que estar por entrar el Pompeyo, digamos, un aspecto muy importante es el aspecto que vamos a llamar genético.
le vamos a llamar el ángulo o política genética a la lectura de los procesos. Fíjense qué interesante que es esto. El espectador también piensa en los procesos, no solamente en los resultados de un espectáculo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Bartís recién explicaba cómo hizo postales argentinas. Puede ser, por ejemplo, en las poéticas experimentales, que sea mucho más interesante el proceso que el resultado. Y muchas veces uno va a buscar resultados y de pronto se está perdiendo la gran pregunta que sería la pregunta por los procesos, la pregunta por la investigación. Si me permiten un ejemplo que creo que es muy bueno para estos casos, lo que en Argentina llamamos el teatro comunitario, ¿no? El teatro comunitario sería el teatro de vecinos para los vecinos. ¿Qué quiere decir teatro de vecinos para los vecinos? Se juntan 300 vecinos, por ejemplo, el grupo Catalina Sur, que está muy cerquita de La Boca, se ponen de acuerdo en un tema, se organizan entre ellos con la ayuda de un director profesional, arman un espectáculo que actúan los vecinos, el vestuario lo hacen los vecinos, la música la hacen los vecinos. Son unos espectáculos maravillosos, pero muchas veces no tanto por el resultado como por el proceso. Si vos decís, ¿cómo se organizaron estos tipos? ¿Cómo hicieron 300 vecinos para escribir este texto? ¿Cómo se repartieron el trabajo? A mí me ha pasado que yo he visto estos espectáculos en bambalinas. Exacto, hay un documental muy bueno sobre la historia de Catalinas. Es increíble. Yo pedí ver el espectáculo que se llama El Fulgor Argentino, que es una maravilla, es una historia de la Argentina. Le pedí que me lo dejaran ver en bambalinas. ¿Qué quiero decir con esto? No desde la platea, sino verlo desde atrás, desde la cocina, desde lo genético. Y realmente me quedé deslumbrado. Mi crítica la hice desde bambalinas, porque lo que dije es que lo que más me maravillaba era la máquina de, no sé, creo que eran 60, 70 vecinos organizados, trabajando todos juntos, haciendo como 200 cambios de vestuario, cambiando 8 escenografías, 9, 10, porque era la historia de la Argentina de 1930 hasta la historia del futuro. Entonces, miren qué interesante. Por ejemplo, otro caso que a mí me impacta mucho en este sentido es el tema de lo que llamamos el teatro aplicado, ¿no? El concepto de teatro aplicado, lo que los ingleses llaman applied theater, que sería un teatro puesto al servicio de una causa, ¿no? Por ejemplo, el teatro en una villa de emergencia, en lo que llamamos un barrio humilde en Argentina, para poder reconstituir vínculos de sociabilidad. Y vos de pronto decís, che, mirá, no voy a ver grandes actuaciones, ni voy a ver textos de Bernard Shaw y de Ibsen, pero voy a ver un acontecimiento que surge de un proceso de laburo social que es absolutamente maravilloso, ¿no? Entonces, el punto de vista no lo pongo en el resultado, digamos, que voy a ver a Marlon Brando haciendo un texto de Tennessee Williams con dirección de Elia Kazan, sino voy a poner el ángulo en otro lugar, ¿no? No sé si se entendió esta otra perspectiva, ¿no? Donde uno dice, che, pero qué interesante, acá están poniendo como ejemplo Secreto a Voces, ¿no, Lorena? Sí, fue una de las últimas obras de teatro aplicado con la que hemos trabajado acá en Teatro Alternativo, con 3 actores profesionales, a pedido de Plan Internacional para sensibilizar sobre el matrimonio infantil forzado. Entonces trabajamos con la técnica del teatro del oprimido y claro. teatro foro, donde los espectadores entraban en escena, pero fue un espectáculo exclusivamente concebido
para ser representado en comunidades del sur del país, en cualquier circunstancia, debajo de una mata, en una iglesia, en una escuela, o sea que no tenía técnicamente ningún tipo de requerimiento especial, un biombo y cajas y actores intercambiando varios personajes, 3 actores. Canek ha sido parte del elenco, ha trabajado con nosotros, ha ido de gira a varios pueblos y es ahora el ejemplo que más o menos todo el mundo puede conocer más cercano de, pero aquí se trabaja con mucho teatro aplicado porque aplica UNICEF, están trabajando, bueno, lamentablemente estamos en número 1 en muchas de las causas, sobre todo de desigualdad de género, violencia, derecho del niño, bueno, todo lo que nosotros entendemos que hay que trabajar. Muchas de nuestras compañías son solicitadas por estas organizaciones no gubernamentales para hacer campañas a través del teatro. Entonces, eso que tú dices es como bien válido. También creo que la Major League Baseball, la liga de pelota de Estados Unidos, contrata, por ejemplo, a Lidia Ariza, que es una actriz dominicana, y ella reúne a algunos actores profesionales y le presenta a los peloteros información en estos equipos norteamericanos, obras de teatro preparadas para la liga transmitir algunos mensajes o algunos valores que ellos tienen en específico. Inclusive han viajado a Estados Unidos a hacer estas obras ya en territorio norteamericano. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ven que esa obra yo no la podría evaluar tal vez con un criterio formal o con un criterio técnico o con un criterio de tipo histórico, por ejemplo, pero sí con un criterio relacionado, por ejemplo, a los procesos, ¿no? Es interesantísimo, por ejemplo, preguntarle a Lorena cómo se armó Secreto a Voces, cómo se investigó, cómo se trabajó con la gente, cómo se tomaron testimonios, ¿no? Entonces, por ahí a mí lo que más me interesa como crítico es contar eso, decir, miren el laburo que hizo trabajando con la gente haciendo lo que llamaríamos campos, digamos, ¿no? Bueno, y agrego una línea más, si les parece, porque está vinculada con esto, que sería el punto, creo que estamos espérenme, estábamos en el 7, ¿no? ¿Ya? Sí. Muy bien. El punto 8 sería lo que llamaríamos el teatro desde el punto de vista de la transformación social. Fíjense que es muy importante este eje. ¿Qué sería el eje de la transformación? Lorena, decime. No, hay una persona que se llama Ivana, pero yo no tengo ninguna alumna Ivana y supongo que es Pompeyo. Ese es Pompeyo. Ese es Pompeyo. Todos tienen nombres así como muy glamorosos. Fíjate que todos los directores usan el Zoom de sus parejas. Ah, bueno, pensé que era su alter ego. Entonces lo dejamos entrar ya. Dale, buenísimo. Y si quieren la seguimos con este eje octavo, la seguimos la próxima, porque la verdad es un placer recibir a Pompeyo Viver, maestro impresionante, actorazo. Le debemos a Pompeyo la actuación de Postales Argentinas y de un montón de cosas más que no nos va a alcanzar el tiempo para... Ahí está. A ver si Ivana es Pompeyo. Sí, ahora soy Ivana. Pompeyo, no te vemos. A ver, no sé cómo puedo hacer ocultar vista propia. A ver, iniciar video. Ahí estoy apretando un botoncito. Ahí estoy. Ahí está, maravilloso. Gracias, Pompeyo. Muchísimas gracias, viejo, por estar acá en la Escuela de Espectadores de Santo Domingo, República Dominicana. Un placer enorme. Les pido un aplauso para Pompeyo por darnos este ratito que tenemos, la verdad. Muchas gracias, Pompeyo. Una gran alegría, che. Bueno, yo ya conté un poco de tu trayectoria y de lo que te admiramos. Estuvimos acá mostrando el libro, El Piedrazo
en el espejo tu última, digamos, incursión en lo que sería la producción de filosofía de la praxis teatral, ¿no? Pero, Pompeyo, como tenemos poquito tiempo, porque tenemos que terminar a las 9 de Santo Domingo, 10 de la noche nuestra, Sí. me encantaría que cuentes un poquito qué recordás de Postales Argentinas. Nosotros la estamos analizando a través del video que está colgado en la web, que creo que lo colgó María José, si no me equivoco, María José Gabén. Sí. ¿Y qué te acordás, Pompeyo? ¿Qué nos podrías decir de tu laburo en el personaje de Héctor Girardi? Lo que nos quieras contar. Sí, lo que recuerdo con mucho cariño fue toda la gestación de ese proyecto que surge, es un proyecto de actores y actrices, es un proyecto de investigación que surge en los escenarios marginales que en aquella época de Buenos Aires proliferaron, escenarios donde uno hacía números. María José tenía su grupo, que era Las Gambas al Ajillo. Yo estaba trabajando haciendo un monólogo con Carlos Vigiano, el bandoneonista, un monólogo que se llamaba Recuerdos son recuerdos, que tenía ya algo de la temática que después aparecía en Postales, y Ricardo Bartiz, con quien yo estudiaba, gran actor y director, en aquel momento todavía Bartolo actuaba, éramos actores todos, y Bartolo tenía una mirada de dirección que una vez que nos dimos cuenta que podíamos como destilar de esas unidades temáticas vinculadas a los mitos porteños una obra, empezamos a trabajar a partir de una invitación que nos hizo el Festival de Cádiz, pero nos hizo la invitación en base a un video que le habíamos mandado de unos números que nosotros hacíamos, y Bartolo se arremangó y empezó a trabajar con nosotros en la elaboración de una obra para cumplir con esta cita que teníamos con el Festival de Cádiz. Estábamos desesperados porque no teníamos realmente la obra, teníamos unas unidades así temáticas muy básicas, vinculadas, como digo, a los mitos porteños. Y bueno, en un mes más o menos la armamos la obra. Fue un proceso de ensayo muy gracioso, muy pleno, muy divertido. La armamos muy rápidamente, fuimos a Cádiz y de inmediato se transformó en un éxito. Cuando volvimos fuimos al Teatro San Martín, bueno, y tuvo un derrotero esa obra extraordinario. Tengo el mejor de los recuerdos de aquello. Sí, sí, vos sabés que yo te lo conté, yo la vi 11 veces, cuando la fui a ver por 12ª vez, la habían levantado en pleno éxito la habían levantado. Pompeyo, si vos tuvieras que caracterizar como gran artista investigador, que sos un tipo que está produciendo todo el tiempo autoobservación y pensamiento sobre, digamos, sobre su hacer, ¿no? Sobre la praxis, ¿no? A mí me gusta llamarlo esto una filosofía de la praxis teatral, ¿no? Si tuvieras que caracterizar con algún elemento la actuación tuya en Postales Argentinas, ¿cómo la caracterizarías? ¿Qué rasgo destacable le atribuirías a esa actuación que a nosotros nos partió la cabeza? Yo me acuerdo, yo era un jovencísimo espectador de teatro, y cuando vi Postales prácticamente dije, no lo puedo creer, porque aparecía algo ahí muy, muy revolucionario, al mismo tiempo muy conectado con tradiciones del teatro nacional, ¿no? Pero ¿cómo definirías tu actuación en Postales Argentinas? Sí, como vos bien decís, es una extraña síntesis del sainete y el grotesco, de esas dos características tan propias de nuestra historia teatral, que yo en ese momento tendría 29 años y de algún modo lo habría abrevado en las películas del cine nacional, en cierto gusto que yo tenía por Pepe Arias, por Alipi, por Arata, bueno, por una serie de actores que de algún modo fueron nuestro antecedente. Y siento que son ellos y que es ese trasfondo el que vino, vaya uno a saber por qué canales, por qué vasos comunicantes aparecen los cuerpos nuevos, ese lenguaje. Lo mismo que pasa hoy también en los cursos, uno ve actores que dice, pero ¿cómo hace esto que viene de aquel lado? Es como si hubieran un reciclado,
por canales invisibles de ciertas fuerzas poéticas y dramáticas que ya existen y que se reconstituyen y se reposicionan en la nueva sangre. Yo siento que en ese momento yo recibí información, de algún modo, y que lo que aparecía ahí venía también de atrás. También venía de la circunstancia histórica, que estábamos saliendo de la dictadura, era un momento de mucha ruptura, un momento donde había una actitud, un gesto irreverente incluso hacia las tradiciones propias de los lenguajes teatrales más realistas, y entonces es como una suerte de circo criollo también, una suerte de homenaje también a toda esa zona de la identidad formal del teatro rioplatense. Creo que se trata de eso, de una suerte de estallido, vinculado también a un momento histórico que estaba estallando, y un cambio de época también en relación a los lenguajes. Así que siento que hay algo de eso, que fue lo que se expresó en ese momento. Buenísimo, Pompeyo. Y te pregunto, cuando vos definís el acontecimiento teatral y específicamente la actuación, hablas de este título de tu libro, que es El piedrazo en el espejo. ¿Podés explicar qué querés decir con por qué el teatro sería el piedrazo en el espejo? ¿Qué querés decir con esa imagen? Sí, lo que quiero decir es que el teatro también, como máquina metafísica que escruta identidad y pertenencia, se debe a una temática que le es propia a esa máquina. El teatro, antes de revestirse con alguna obra y camuflarse con ella para hacer su jugada, es una máquina que tiene su propia temática, que es de naturaleza metafísica y poética. Es una máquina muy inquietante si uno le saca la obra y la deja en pelotas a la máquina en sí. Yo creo que que los artistas debemos, de algún modo, erigir un reflejo, un espejo, una obra que aparente ser esa ficción, la realidad de la que vamos a hablar, y de inmediato apedrear ese espejo para mezclar ese intento ficcional con ciertas cuestiones de base de la máquina teatral que también tienen que jugar su partida. No digo que deba ser solamente la máquina teatral con sus asuntos, no digo que deba ser Beckett necesariamente, digo que tiene que haber una hibridización, un mestizaje entre los aspectos ficcionales de los que trata la obra, con sus propias temáticas de obra, la obra que fuere, y ciertas cuestiones de base que el teatro tramita como máquina de escrutación, de identidad y pertenencia a una escala extracotidiana. Este asunto de cómo trasuntar o traslucir la máquina teatral en el campo ficcional del que se tratare, me parece que se lleva adelante a través de procedimientos formales vinculados a la composición, a los movimientos de los actores. Pienso mucho en el teatro japonés o en esos teatros antropológicos donde todos los movimientos están codificados, donde hay una formalidad que es muy, muy fuerte, donde la máquina teatral está muy a la vista. Creo que en nuestro caso, el piedrazo en el espejo es lo que se debe es el mestizaje entre la obra y los asuntos de la máquina teatral, que hay algo de eso que debe producirse, y que ahí es cuando uno hace realmente un servicio a la teatralidad, no solamente al campo ficcional de la obra que fuere y a su nivel temático, sino también a algo que es más esencial y de fondo, que es el propio asunto teatral, nuestra naturaleza de seres metafísicos que el teatro de algún modo expresa. El teatro es un hecho ritual que está destinado a escarbar en una zona de la identidad que es desconocida, que no es simplemente la identidad histórica, que es una identidad anterior, y que es una identidad vinculada a la reencarnación, a los aspectos de lo que uno fue en otras carnes, en otros vestuarios físicos, y de lo que uno va a ser. Hay algo de esa dimensión que el teatro abre, y que el teatro debe escarbar y debe reposicionar en cualquier máscara que fuera. Eso me parece que es lo interesante del teatro, que es una máquina que acepta cualquier máscara, pero también dejémoslo hacer a él su jugada. Si no, nos creemos que la máscara clausura la máquina teatral y se acabó el asunto del teatro. Me parece que el teatro son esas dos cuestiones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vos sabés que una de las cosas que más me impresiona de lo que decís es
esta capacidad de producir pensamiento sobre el hacer teatral, ¿no? A mí me gusta llamarlo esto el artista investigador, y sobre todo lo que yo llamaría la línea de experimentación del teatro independiente en la Argentina, ¿no? Esta cosa de estar todo el tiempo indagando, buscando, investigando, ¿no? Yo te quería preguntar cómo tenés incorporado esto a tu vida artística, a través de la docencia, a través de espacios de investigación, en tu trabajo como actor, en tu trabajo como director. Sí, básicamente es en todos esos niveles. En la docencia, por ejemplo, yo pongo a funcionar intuiciones que tengo como actor y que las llevo a un campo de dirección, las llevo a otro plano. Después en las obras que voy, básicamente en la autogestión, en general, las obras en las que trabajo son obras que yo planteo desde la adaptación, que las dirijo junto con Andrés Mangone, con quien hace muchos años venimos trabajando, y allí desatamos también un campo experimental en el cual ciertas cuestiones que aparecen en las clases, que es el foco experimental por excelencia, se ponen de manifiesto y alcanzan como un nivel ya más de producción. Después también tenemos toda una etapa, un campo de producción más experimental vinculado a las máquinas teatrales, a los procesos autónomos de improvisación de los actores, en donde generamos estas máquinas que tienen consignas formales muy básicas y en donde los actores son los encargados del campo asociativo dentro de este formato que de algún modo limita a ciertas posibilidades las dinámicas compositivas de los cuerpos, las fisicaciones, y desata en la palabra un campo asociativo brutal, a través del automatismo de los surrealistas, de ciertas temáticas que cruzan a las escenas. O sea que son dos niveles de investigación, el que es más estable, más histórico, más tradicional, que nosotros lo llevamos adelante en los teatros más reconocibles, y después el que es más subterráneo, que va por otros lugares, por galpones, por estudios, al aire libre, en donde ya es más desaforada la investigación, es más despiadada y es más enfocada en la autonomía de los actores, de los jóvenes actores, que son tremendamente talentosos. Hay un nivel poético en la asociación de la palabra y de los cuerpos en las actrices y los actores, que es muy llamativo y que creo que eso tiene que tener también su propia autonomía y su propio cauce y curso de producción, de teoría, de investigación y hasta diría de dirección, porque también todo eso después se transforma en una operación de dirección. Qué bueno, qué bueno. Pompeyo, ¿vos conocés Santo Domingo? ¿Estuviste en Santo Domingo? ¿Fuiste alguna vez? Porque si no, ya empezamos a cranear para que vayas a dar un taller a teatro alternativo. Pero nada me ilusionaría más que ir a ese hermoso lugar, porque mi abuelo, un grabador argentino muy conocido, tuvo muchos años viviendo en Santo Domingo, y ahí Mirá. conoció a su segunda mujer, a Rosa, mi abuelastra. Así que Santo Domingo siempre estaba en la boca de mi abuelo, cuando hablaba de esa época en que se había enamorado de ahí de mi abuela. Así que me encantaría, encantado. Nunca fui a Puerto Rico, lo más cerca que estuve de Santo Domingo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pompeyo, y todo el planteo, digamos, del teatro, ¿cómo lo ves en este momento en relación a las restricciones de la pandemia, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la diferencia entre el convivio y el tecnovivio, digamos, ¿no? La reunión de cuerpo presente, territorial, en presencia física, a diferencia de la mediación a través de las máquinas, ¿no? Como la que estamos teniendo en este momento. ¿Cómo te estás llevando con esa restricción de lo convivial? Me llevo muy mal, me llevo pésimo. Ahora estoy larvado, me reduje a la casa. Estoy en mi casa, reducido, no hago nada. Lo que estoy haciendo es estoy preparando un material con Claudio Peña, el músico, un unipersonal vinculado a Macbeth, que se va a llamar Habitación Macbeth. Hemos desarrollado en estos meses todo el trabajo, desde la escritura hasta el ensayo, ya tenemos la pasada, pero hasta que no vuelvan a abrir las salas y el público esté presente, yo no me manejo por Zoom, ni por streaming, ni por nada en términos de lo artístico, de lo que es la actuación. No lo entiendo, no creo en eso, el teatro es otra cosa.
por más que acepto que eso suceda, me parece lógico y está todo bien, pero en mi caso no lo vi, no lo puedo producir. Tal cual, tal cual, tal cual. Ahí pusieron, ¿cómo se llama? Un material, Maya puso un material sobre tu abuelo, sobre Pompeyo Audivert, que digamos, es el mismo nombre, el mismo apellido, obviamente, del nieto. El nieto y el abuelo se llaman igual. Exactamente, sí, sí. Me pusieron el nombre en homenaje a mi abuelo, que en esa época vivía, era un hombre muy terrible, con mucha imperancia en mi familia, y entonces en homenaje a él me pusieron ese nombre. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Pompeyo, yo te haría un par de preguntas más, pero quiero saber si alguien quiere preguntar algo. No sé si algunos de las y los presentes tiene ganas de preguntar o pregunto yo. Hay una manito levantada de Juan. Dale. A ver, Juan. Buenas noches. Hola. Bueno, hemos estado escuchando mucho acerca de Postales Argentinas. Esa fue la tarea que nos dejó Jorge a nosotros, a los que estamos en la Escuela de Espectadores. Y hace un rato hablamos del proceso de ensayos, pero lo tocamos muy por encima con don Bartiz, acerca del proceso de ensayo, que fue algo que me dejó como la duda en la cabeza, porque él describía el crear el espectáculo casi como si el espectáculo se crease solo durante el proceso de los ensayos. Entonces, ahora te acabamos de escuchar diciendo algo similar, que a lo mejor yo lo interpreté de manera muy parecida. Y realmente me llama mucho la atención cómo fue el proceso de los ensayos, porque aquí, bueno, yo tengo poca experiencia, yo estoy en mi segundo año de educación, y realmente todas las obras, o la mayoría de ellas, sí hay un porcentaje de que el espectáculo se va haciendo a sí mismo, pero normalmente es algo muy lineal. Y la impresión que me da el proceso creativo de Postales Argentinas es que fue algo como muy altamente experimentativo, como algo muy interactivo, algo muy, no sé, me interesa mucho, me interesaría mucho no sé, que relataras a lo mejor un poquito algunas anécdotas de los ensayos, o cómo fue generalmente, o algo así. Sí. Buenísimo. Básicamente el trabajo ya tenía como algunos antecedentes en estos números que nosotros veníamos haciendo, donde tocábamos esas temáticas, o sea que esas temáticas de base vinculadas a nuestros mitos nacionales, a la madre, al tango, a la frustración del artista que no puede dar con la inspiración, a la musa, todo eso ya estaba de algún modo presente. Todos los que estábamos implicados ahí somos gente que teníamos mucha autogestión, que ya veníamos, por eso te digo, de los escenarios informales, el off, que en ese momento era un hervidero, ya nos contaba de algún modo como como artistas más autónomos, que estábamos acostumbrados a desarrollar pequeñas unidades dramáticas y temáticas. Y por otro lado, o sea que ese cruce de personalidades artísticas, ya había una excitación también entre nosotros, uno estaba excitado con el otro artísticamente, por lo tanto estaba muy afilado y no había ningún tipo de neurosis ni de dilatación, uno quería dar en el blanco todo el tiempo, entonces los ensayos se planteaban como algo muy divertido, cada vez que empezábamos a ensayar aparecían mucho material, y Bartiz, que es un director infernal, iba tomando de ahí, junto con algunos asistentes que tenía, que eran muy talentosos también. Yo creo que un elemento central que produce en una creación colectiva un filo y una velocidad, es también tener una fecha para terminar. Nosotros teníamos que hacer el trabajo ese en un mes, porque había que ir a Cádiz. O sea, estábamos de algún modo entre la espada y la pared. Había una cierta desesperación también, algo acuciante, en los límites temporales en los que nos manejábamos. Así que esas cuestiones varias confluyeron en que eso se pudiera hacer. Yo me acuerdo muy bien una vez que yo en una improvisación dije una frase que
que me acuerdo que Bartolo gritó, ¡eso queda! ¡Eso queda! Se puso muy contento y empezó a gritar, gritaba de afuera lo que quedaba, era todo desesperante y muy gracioso la forma en que íbamos constituyendo esa estructura dramática. Fue muy, muy placentero. No hay anécdotas así muy específicas, porque fue un trabajo que se hizo casi solo. En un momento terminamos, ya estaba, y después fue cuestión de estrenarlo. Teníamos muchas dudas sobre si eso tenía algún valor, más allá de que a nosotros nos gustaba. Eso. Es también el tiempo que uno tiene para hacer algo. A mí, en mi caso, qué bueno, qué bueno. En mi caso personal, siempre los trabajos más atractivos que hice en mi vida tuvieron que ver con los límites temporales en los que yo tenía que cumplir. Es como las entregas, tengo que hacer una entrega, tengo que resolverlo, no tengo más remedio, no puedo boludear, no hay ninguna neurosis, no me puedo tomar todo el tiempo del mundo. A veces hay gente que se pasa años en una creación colectiva, que pierde mucho tiempo porque no tiene un límite. Creo que el teatro funciona muy bien con eso, hay que terminar, hay un momento donde eso tiene que terminar. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Jorge, buenísimo. Pompeyo, Y buena pregunta, Juan. Sí, dale, hagamos la última y cerramos con esta. Dale, ¿cómo no? No, yo solo estaba diciendo que la pregunta de Juan fue muy buena. Ok. Buenísimo. Bueno, genial, gracias, Kilvio. Pompeyo, muchísimas gracias, la verdad, estos minutos fueron invalorables realmente. A mí me gustaría terminar preguntándote cómo apareció el tema del último argentino. Digamos, esta idea de la desaparición de la Argentina, ¿no? de la muerte de la Argentina. ¿Ese tema apareció, lo tenían de entrada o apareció sobre las improvisaciones? No, sabes que no, honestamente no lo recuerdo. Apareció en un momento, pero no recuerdo cuál, no fue una aparición así escandalosa, esa temática que finalmente se transformó en algo muy atractivo. Le habíamos puesto sainete de ciencia ficción a la obra, me acuerdo. Lo que pasa es que también en ese momento había una sensación de final de época vinculado al proceso de la dictadura. La dictadura había producido como un crimen vinculado también a todo a un nivel histórico. Había terminado el mundo. Después de eso quedamos todos pata para arriba, no había perspectiva, todo estaba revuelto, y había una sensación final. Es también una sensación muy parecida a la que produce Beckett. Los ámbitos temporales, espaciales e históricos de Beckett son ámbitos devastados. Creo que el teatro funciona bien en esa zona donde lo histórico está extinguido, donde lo que hay es una fragmentación histórica y esos restos fulguran unas intensidades y que uno puede armar ahí como unas realidades calidoscópicas con esa fragmentación. No más que eso, no hay una imitación del mundo, porque el mundo ya no existe. El teatro ahí reina, el teatro se vuelve un fenómeno claramente metafísico, esos sobrevivientes, esos tipos que están en el páramo de huesos, reconstruyendo ahí una identidad que ya está perdida con los fragmentos de un mundo derrumbado. Creo que algo de todo eso latía en el tiempo histórico en el que vivíamos, post-dictadura. Habían matado a lo mejor de una generación, no quedaba nada, veníamos de ahí, éramos sobrevivientes de esa gesta poética que fue el intento de un mundo mejor, que fue extinguido por la dictadura de los años 70, que fue una época gloriosa y que fue exterminada. Se trató de eso. Tal cual. Pompeyo, muchísimas gracias.
muchísimas gracias. Acá ya estamos firmando contrato con Lorena Oliva para que puedas ir a Santo Domingo a dar clase, a poner en ejercicio todas las... no sé, Lorena, si querés decir algo. Claro, esperando que pase esta pandemia para que todos ustedes se hagan presentes. Pero sí, encantado, cuenten conmigo, encantadísimo de ir por allá. Así visitas las calles que visitó tu abuelo. Claro. Qué bueno, Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, Bueno, Pompeyo, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos Un abrazo. quedamos que... Gracias, Pompeyo. Muy amable, muy amable. Chao. Muchas gracias, viejo. Gracias. A Gracias. ustedes. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy rápidamente, si les parece, ponernos de acuerdo porque ya son las 10 casi, las 9 allá en Santo Domingo. Y yo creo que hoy hicimos una experiencia, para mi gusto, absolutamente movilizadora, que es esto de hablar con los artistas, tomar contacto con la cabeza de los artistas. ¿Vieron? Fue mucho para mi corazón. ¿Qué es? Hoy fue mucho los dos juntos, sí. ¿No? O sea, debimos separarlos uno por día. Estoy así como, wow. Sí, la verdad que una alegría, en realidad porque nos queda poquito tiempo, pero yo lo que quiero decir es que esto es una de las fundamentales, que es, digamos, facilitar el encuentro de la palabra del artista con la palabra del espectador, ¿no? Y por eso es tan interesante. Habrán visto que la forma de pensar el teatro de Bartís y la de Pompeyo tienen cosas en común, pero tienen grandes diferencias también, ¿no? Y eso es un poquito el tema de la adecuación, ¿no? Digamos, ponerse en la cabeza de Bartís es una cosa y ponerse en la cabeza de Pompeyo es otra, aunque estén en el mismo espectáculo, ¿no? Eso creo que es muy interesante, distintas territorialidades dentro del mismo espectáculo, ¿no? Bueno, yo les quería proponer entonces para la próxima que, por favor, si pueden ver el espectáculo de Philippe Gentil, que vamos a seguir poniendo como ejemplo a Viole Vielopole, a Postales Argentinas, y el espectáculo de Philippe Gentil que se llama Viajeros Inmóviles. Van a ver que es otro planeta, la copia es muy hermosa, está muy bien hecha. Lorena, vos podés pasar el link, ¿te parece? Sí, se las voy a mandar en breve, claro. Apenas terminemos yo se los envío. Buenísimo. Y yo tengo ganas, por supuesto, la Escuela de Espectadores siempre es un puro espacio de goce. Esto quiere decir que el que quiere leer, lee, el que no quiere leer, no lee, el que quiere ver el espectáculo lo ve, el que no lo quiere tampoco. Lo importante es esta frecuentación, es decir, estar en una conversación infinita donde circulen nombres, circulen videos, información, discusiones, polémicas, porque esto es lo que a uno le va abriendo la cabeza, ¿no? Digamos, tal vez no es que haya especialistas en Bartís, pero escuchar a Bartís te abre la cabeza hacia un lugar, y me parece que eso es muy estimulante para nosotros como espectadores, digamos, abiertos a la riqueza de las prácticas teatrales en el mundo. Entonces yo les propongo para cerrar hoy, si están de acuerdo, que les voy a mandar un trabajo mío que escribí sobre Postales Argentinas, donde hay un análisis un poco más sistemático de algunas cosas que hoy aparecieron de manera mucho más rápida. Y les pido, por favor, que vean el espectáculo de Philippe Gentil, porque si alguno lo vio ya, seguro que le encantó, y si no lo vieron todavía, les va a partir la cabeza. Heredero del surrealismo, con muchos elementos de teatro de objetos, teatro de muñecos, digamos, imágenes oníricas, con un trabajo con el espacio totalmente no convencional. Van a ver que de dónde aparecen los actores y las actrices. Yo creo que les va a encantar. Y bueno, y la próxima, que sería la fecha de cierre del mes que tenemos, trabajaríamos sobre las últimas 3
ejes de políticas del espectador que tienen que ver con lo que nosotros llamaríamos el eje de la transformación, el eje de la efectividad y el eje de la excepcionalidad de acontecimiento, que bueno, lo dejamos para la próxima. Perfecto, Jorge. Bueno. Excelente clase, excelente. Muchas gracias, un placer enorme. Abran micrófono, hablen, digan algo, ya pueden. Excelente. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Tremendo encuentro. Enorme. Excelente Yo estoy encuentro. feliz. Excelente. Qué bueno. Ojalá podamos seguir y ojalá podamos continuar un tiempito más, porque ahora que le estamos agarrando el gusto. Ojalá. Sí. Buenísimo. Sí. Continuar un poquito más mientras la pandemia se mantenga ahí. Porque yo sé que una vez que la pandemia se acabe, tú no vas a estar Exacto. Deberíamos seguir un poco más. Claro. Lorena, Bueno, sí. haga lo necesario para que nos quedemos Vamos a mandar la convocatoria. Buenísimo, lo charlamos con mucho gusto. Nada más les quería decir que mañana en el Festival Internacional de Morón, le voy a pasar ahora la data a Lorena para que lo difunda, lo voy a entrevistar a Miguel Rubio, el gran director de Yuyacani de Perú. Por supuesto es absolutamente libre el acceso a través del canal de YouTube del Teatro Municipal de Morón. No se lo pierdan, digo yo, si tienen ganas, porque realmente estamos ahí ante uno de los más grandes directores del teatro peruano, que va a hablar, entre otras cosas, de lo que él llama teatralidad andina, que es muy distinta a la teatralidad, por ejemplo, del Río de la Plata o la teatralidad del Caribe. Así que yo le paso en unos minutos a Lorena el link. El Caribe no tiene teatralidad, el Caribe es la vida. Caribe es Caribe. Señor Dubati, pude ver un poquito de su conversatorio con Eugenio Barba hoy. Qué bueno. Sí, hoy. Buenísimo. Hubo un momento en que se interrumpió y no pude seguir más. Mirá. Sí, sé que hubo un problemita técnico ahí, después se corrigió, pero me contó alguna, digamos, no pasó en todos lados, pero en algunos lugares se cortó, no sé a qué se deberá. Son los dioses del tecnovivio de los que dependemos, que se porten bien, digamos. Hoy por suerte se portaron bien. Bien. Y no se chocaron los dos dioses, que era el miedo que teníamos. No, eso puede ser un encuentro de titanes. No, mira, fuimos prácticamente diplomáticos, totales. O sea, un protocolo. No, genial, que fue, la verdad, inolvidable. En nombre de todos, Inolvidable. Gracias, me hago vocera de todo este cariño y que nos estás aportando estos conocimientos. Gracias a todos ustedes, a cada uno de los que están ahí. Sin ustedes la Escuela de Espectadores no existiría. Sería solamente un sueño mío en mi cabeza y no se hubiese concretado jamás. Así que estoy muy feliz por el día de hoy, por la clase que nos queda, por las clases que pasaron. Esperemos que podamos continuar y les agradezco mucho a todos por hacerse presente, por estar aquí un jueves a la noche en medio de una pandemia hablando de teatro. Me parece un acto muy poético y muy bonito. Gracias. Muy bueno. Gracias a ustedes. Muy agradecido, Gracias. Muchas gracias. Bye. Buenas noches a todos. Bye. Buenas noches. Un abrazo y gracias. Bye. Bye.